sea, el problema acá, yo no me quiero meter en los números, si se perdieron o ganaron. Eso que es bien simple. Petroperú es una empresa que lo único que hace es buscar rentas. O sea, hay gente que está medrando. Por ejemplo, tiene 32 gerencias, ¿no? Son gente que vio jubilarse o lo que sea, la que le crean una gerencia, le ponen secretaria, le ponen carro con chofer, lo mandan de viaje. ¿Y qué hace el señor? Nada. Y así es Petroperú en todo. En Petroperú hay 2 exfuncionarios, uno murió y el otro renunció digamos, se jubiló, y sus hijos han entrado a seguir el negocio que hacían, que es un negocio corrupto. Petroperú es así desde el 68. Que hayan puesto un directorio diferente y hayan puesto un gerente que han dicho que no les interesa el 192, no quiere decir que debajo de ellos no hay un grupo de gente que ha hecho lo que ha hecho, que es una barbaridad. Contra una ley, contra un contrato ley, un lote en el que pierdes, porque cuesta menos de lo que vale el petróleo hoy día, y el petróleo no va a subir porque había un cambio tecnológico en la industria de hidrocarburos, ¿no? Se quieren meter como sea antes que se vaya Humala para meter el último zarpazo y agarrar lo último que puedan, porque el siguiente gobierno no les va a dar nada, ¿no? Pero ¿tú crees que finalmente el próximo gobierno sí haría esos cambios de convertir a una empresa como Petroperú en una empresa con gobierno corporativo transparente? ¿Quién va a hacer eso? Tú puedes hacer eso, pero tú tienes que entrar ahí a desaparecer de la empresa a unos 150, 200 tipos que hacen lo que les da la gana hace 40 años. ¿Y nadie lo va a querer hacer? ¿Quién va a hacer eso? Sí, me imagino que hay gente que lo puede hacer. Más grandes reformas se hicieron en el Perú en los 90. Correcto. Pero el equipo reformista que hizo todas las reformas que han permitido tanto bienestar en tanto tiempo, no pudo con Petroperú. La idea de Petroperú era venderla. La banquera que le iba a vender se llamaba Dana English, de Merrill Lynch. Y vino acá y se chocó contra la pared y se fue y hizo otra cosa. ¿Qué impresión te ha dejado el tema de que ahora Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también esté a favor del lote 192? Es puro populismo electoral, esa es la macana. Claro, ese lote requiere entre 500 y 700 millones de dólares de inversión. Talara requiere 3.500 millones de dólares. Talara debería tener una parte de Talara, que es la limpieza de los combustibles en Talara, y la ampliación de Talara debería ser en Bayóvar, porque ahí sale el ducto con el crudo pesado, el del lote 192, y porque cerca está el depósito de fosfatos de Bayóvar. Podrían hacer petroquímica con ellos. No les interesa. Son unos refineros de hace 40 años. No tienen la menor idea de cómo se hacen las cosas hoy. Y los jóvenes de Petroperú, que son buenos, tienen un tapón encima. Así es Petroperú. Entonces esto no tiene nada que ver con... Pero ¿quién cae? Entonces, ¿quién los hace creer a los pobladores y no les pintan que finalmente Petroperú es un desastre, se come la plata de todos nosotros y le queremos todavía dejar que se coman más plata de nosotros con ese tema de los patrióticos y qué sé yo? Estos señores de Petroperú que hacen lo que les da la gana. Yo sé sus nombres y apellidos, pero ya me ganaron un juicio por difamación, entonces me cayó la boca. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo reciben eco en un Manuel Dahmer? ¿O estos son ideológicos que finalmente se confunden y juegan sin querer queriendo para estos corruptos que están en Petroperú? Citan a Humberto Campodónico como si fuera una lumbrera de la industria del petróleo. El señor fue a la CONFIEP como presidente del Petroperú. A la CONFIEP. No son un fondo de inversión, no son analistas, son señores que tienen empresas y se reúnen en un gremio. Y la CONFIEP le destrozó su plan. Ni siquiera sabían los precios de petróleo de largo plazo y están yendo a decir que se iban a endeudar. O sea, un analista de petróleo y gas, que así se llaman los analistas de esta industria, o un fondo de petróleo y gas, lo destruye. Campodónico hablaba hace unos años de Petrobras. Cristian, no hay justificación económica para que el Estado intervenga en la producción de petróleo. Sí la hay en refinación, pero no la hay en producción. Eso de que es estratégico es una pavada. Es una pavada, pero cuando dan el ejemplo, por ejemplo, de Ecopetrol, que es una empresa del Estado, pero con gobierno corporativo... Está bien. ¿Podría ser así o tú cerrarías y venderías Petroperú? Alberto Carrasquilla estuvo ayer en un foro de Credicorp y ese es el que hizo Ecopetrol. No te estoy diciendo que no se puede hacer. Lo que te estoy diciendo es que no entendemos la magnitud del problema. No se trata de entrar ahí a darles cursos, a mandarlos a que hagan su maestría. O sea, de voltearlo de un lado para otro. Se trata de enfrentar una mafia. De agarrar un grupo de personas que hacen cochinadas por todos lados hace 40 años y meterlos presos. Y después cambiar la empresa. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo se, cómo se mimetiza esa mafia con el gobierno de turno? Porque el gobierno de turno tiene que saberlo, simplemente, y el gobierno de turno dice, ¿cómo yo me beneficio y que siga esa mafia? ¿Qué es lo que sucede ahí? Petroperú compra con reglas propias, invierte con reglas propias, no tiene gerentes del servicio civil, no tiene meritocracia, no tiene cómo financiar Talara. Talara hace una inversión de no menos de 3.500 millones de dólares. El año pasado perdieron 100 millones de soles y el anteaño ganaron 100. Y eso, que no le pasan al público las reducciones de precios de petróleo como que tampoco lo hace Pampilla.
O sea, ha bajado el petróleo y nosotros seguimos pagando el mismo precio por gasolina. Y Petroperú ensució en la selva hace un tiempo, igual que Pluspetrol. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso es lo que no entiendo. No pasan las reducciones de precios y ensucia igual. Está lleno de gente que no debería estar libre, que debería estar metida en una cárcel. Eso me gusta, por eso te extrañaba, Pablo Alan García, cuando era presidente la primera vez, se refirió a uno de los funcionarios a los que yo me estoy refiriendo sin decir su nombre, diciéndole el señor del celular, porque es el encargado de compras. Eso fue en los 80s. ¿Y sigue esta persona? 20 y tantos años después, se jubila y su hijo está metido. O sea, los congresistas deben ser bien perdidos en el espacio. O bien corruptos también. O bien corruptos para hablar de Petroperú como una empresa. Eso no es una empresa, este no es un tema de gestión. Este no es un tema de reestructuración, de planeamiento estratégico. Campodónico no socó a ninguno de esos. Entonces, ¿cómo habla de Petroperú? Debería meterse en su casa y mirar la tele y no hablar. Me queda clarísimo, me queda clarísimo.